Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que estéis viendo esto. Bueno, os voy a colgar hoy el tema del novecentismo y las vanguardias, que bueno, está basado en un PowerPoint que he elaborado para vosotros, para el grupo de cuarto de la ESO, y que podréis tomar notas de él cuando lo suba el módulo, ¿vale? O sea que no hace falta que estéis como locos tomando apuntes ahora, pero escuchad, por favor, y tomad las notas que consideréis. Bien, bueno, os recuerdo que este tema está entre las páginas 186 y la 188 de vuestro libro y que los ejercicios que tenéis que hacer son el 1, 2 y 3 de la 187 y el 1 de la 188. Bien, entonces, sin más dilación, comenzamos. Bueno, aquí tenéis un repaso general de la historia del siglo XX, o sea, de principios del siglo XX, partiendo del momento del desastre de 1898, que ya hemos visto, ¿vale? Pero sobre todo que tengáis en cuenta que este momento tan crítico, tan, digamos, decadente para la historia de España, bueno, pues va a retomar ciertos vuelos, va a, digamos, a cambiar un poco esa dinámica a partir de 1902-1923. Sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, en la que España no interviene, ¿vale? Se mantiene neutral y por lo tanto eso le permite un mayor desarrollo industrial, ¿vale? Bueno, pero aún así no es para tirar cohetes, como digo, esta situación, y hay que tener en cuenta que seguimos arrastrando una crisis política que es el de la restauración, ¿vale? Y con una situación muy convulsa a nivel social y económico, ¿vale? Por, bueno, pues un montón de revueltas sociales, de movimientos obreros, que van a estar, bueno, pues van a convocar un montón de manifestaciones, de huelgas, ¿vale? Y por lo tanto se produce una gran tensión en esta época. Toda esa tensión va a acabar desembocando en una dictadura, la dictadura del general Primo de Rivera, que digamos que junto con la de Franco es otra dictadura que hubo en el siglo XX, de pocos años, ¿vale? En este momento se produce el fin de la guerra de Marruecos, que fue muy, digamos, convulsa también, digamos que trajo mucha convulsión también a lo que es la historia de España de ese momento. Y de todo ello llevar a la segunda, vamos a ir a la Segunda República y posteriormente a la Guerra Civil, ¿vale? Como ya sabéis, y a la dictadura de Franco. Bueno, a partir de este repaso histórico, lo que quiero que veáis es que no solamente me interesa este repaso de historia, sino también a nivel literario en lo que tiene que ver con las generaciones. La generación es un concepto que viene, ¿vale?, de considerar que ciertos autores nacen en un año o en unos años concretos, ¿vale?, y que desarrollan su obra en unos años a su vez que están pues asociados, ¿vale?, con los de entre ellos, ¿vale?, entre diferentes autores, entre las obras de diferentes autores. Además, siempre se considera que para que haya una generación, siempre tiene que haber un hecho histórico relevante que influye sobre todos esos autores, ¿vale? Entonces, entre estas generaciones, conocemos ya la del 98, conocemos la del 27, es la que da nombre a nuestra clase y vamos a ver más adelante, y entre medias está la generación del 14, que es como también se le conoce a esta corriente artística del novecentismo. Digamos que la generación del 14 adopta esta corriente intelectual del novecentismo, como podría ser el modernismo, o hemos visto el romanticismo, pues esta es el novecentismo. ¿Qué significa esto de novecentismo antes de entrar en detalles? Sobre todo, fijaos en el término novecentismo, 900. Significa que los autores de esta época van a posicionarse en favor de lo que es una corriente nueva propia del siglo XX que deje atrás todo lo que sea propio del siglo XIX, que sea decimonónico, es la palabra para decir el siglo XIX, ¿vale? Para la nueva que aprendéis. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Siglo XIX, feo, malo, no me gusta ya. Porque, bueno, es romántico, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Con las características. Pasamos ya al siguiente. Esta es una cita que ahora volvemos a ella. Pero fijaos, estos son los rasgos del novecentismo. Antirromanticismo, se rechaza todo lo que era pues la corriente de Espronceda, de Becker, ¿vale? Becker menos, ¿vale? Pero sí Espronceda, todos los románticos. Pero también se rechaza lo que es la corriente puramente realista de Galdós, que hemos visto, ¿vale? De reflejar la realidad tal cual es. Esto lo consideran vulgar. Tanto el expresar las emociones de manera tan sentimental como la visión de que la realidad tal cual como un espejo, ¿vale? Que se pasa sobre un camino y que se refleja, ¿os acordáis la frase de Stendhal?
Y ahora me diréis, no, no me acuerdo. Bueno, pues esto lo puse en un PowerPoint, ¿vale? Lo que os lo conté esto, ¿vale? Lo que decía Stendhal, que era un autor realista. Bueno, pues básicamente toda esta idea del realismo puro y del romanticismo, que son antitéticos, lo van a rechazar. No se encuadran en ninguno de ellos, ¿vale? En ninguna de estas corrientes. Y dicen, necesitamos hacer un arte que sea nuevo por primera vez, que sea rompedor, pero que se base en un estilo racional, ¿vale? Que no sea loco, alocado, un estilo alocado como va a ser luego un poco más las vanguardias, sino que sea más sesudo, intelectual, pensando, reflexionando sobre España, reflexionando sobre Europa, reflexionando sobre las costumbres, ¿vale? Haciendo, digamos, un poco un arte parecido al que se había hecho en el siglo XVIII con el neoclasicismo y la ilustración. ¿Vale? Entonces, esto no obsta, ¿vale? O sea, no se opone, ¿vale? A que exista un arte por el arte. Esto significa que los artistas van a hacer un arte puro que conlleve, pues, como una especie de juego en la que toda creación artística va a tener como único fin su propia creación. Es decir, que no me interesa crear una obra literaria para convencerte políticamente de algo o para convencerte, como por ejemplo Galdós, ¿vale? Con su, digamos, con su anticlericalismo, por ejemplo, con las novelas de tesis que vimos, sino que no intenta convencer de nada y solamente busca ni volcar los sentimientos ni nada, sino que busca es hacer arte, en el sentido de yo soy una minoría intelectual, soy una persona muy capacitada, ¿vale? Son autores, profesores, periodistas, van a ser políticos algunos de ellos, ¿vale? Como Manuel Azaña, por ejemplo, que fue presidente de la República y también es un autor de esta época, Ortega y Gasset, que vamos a ver también una figura importante en la política de la época, ¿vale? Y rechazan en ese sentido también la idea de la bohemia. ¿Os acordáis de eso de estar como bohemios en un bar todo el día emborrachándose para a la vez creando literatura, como personas, digamos, al margen un poco de la sociedad? No, 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 estos son gente que están en la élite, ¿vale? Son una minoría intelectual, son gente que ha estudiado en universidades, son profesores de universidad, periodistas, ¿vale? Son gente con mucho prestigio, están, digamos, en la cima, en cierto modo, digamos, de las clases sociales también. Y bueno, pues todo esto hay que emparentarlo también, ¿vale? Y diferenciarlo con la generación del 98 en un aspecto muy importante. Y es que van a llevar o sea, su pensamiento va a llevar una visión optimista de España. Y en ese sentido se oponen un poco a lo que era la generación del 98. ¿Os acordáis que era mucho más pesimista, muy nihilista, que tendía a ver todo como en qué situación estamos, fíjate lo que era España, lo que es ahora, una reflexión sobre España y tal, sino que ahora dicen, no, no, mirad Europa, mirad Alemania, mirad ciertos países, podemos hacer lo mismo que ellos, ¿vale? Entonces eso es el europeísmo frente al casticismo propio de la generación del 98. A veces se ilumina demasiado, ¿vale? La pantalla, lo siento, es lo que hay, ya os digo que el PDF lo podéis tener y es un poco lo que viene en vuestro libro. ¿Vale? Bien, o sea, el PDF, el PowerPoint. Vale, entonces buscan esa modernización de España, ¿vale? Fundamental. Son intelectuales que buscan la modernización de España y su prosa, su poesía, su literatura va a ir en torno un poco a esa idea de que hay que mejorar el país en el que se vive, ¿vale? Pero mirando afuera, a Europa. Bien, entrando ya un poquito en lo que son los autores, solamente que os quedéis con dos nombres, Ramón Pérez de Ayala y Gabriel Miró, perdonad. ¿Vale? Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala. Son autores novelistas y de los cuales hay que destacar pues un estilo diferente al que se había hecho hasta entonces, porque intentan experimentar con la novela, experimentar con las técnicas narrativas, por ejemplo, quitando el argumento, diciendo, venga, no vamos a tener introducción, nudo, desenlace, sino que lo que vamos a buscar es una novela que sea más descriptiva, que ahonde más en ciertos detalles, que sea un poquito como Gabriel Miró, más impresionista, más sentimental en cierto modo, aunque contradice un poco lo que he dicho antes, pero es verdad, también muy poética, también de describir ciertos estados de ánimo, ¿vale? Y importante también que hay una mayor preocupación por los aspectos formales y expresivos, ¿vale? Cuida muchísimo su prosa, ¿vale? Es una prosa muy cuidada, muy estética, pero a la vez sin ser como la modernista, que era como muy decorativa, sino muy cuidada en el sentido de muy bien escrita, ¿vale? Con mucho cuidado, poniendo mucha atención en las palabras que usan, en la sintaxis que usan, etcétera, ¿vale? Bien, esto nos lleva a hablar de un autor que no va a ser literato como tal, pero que tiene una importancia fundamental
en la filosofía del siglo XX y de hecho se considera uno de los filósofos más importantes de España, que es José Ortega y Gasset. ¿Vale? Que como tal, aparte de ser filósofo, también influye mucho en el arte de esta época. Por eso os cuelgo aquí a este autor, ¿vale? Que lo tenéis en el libro también. Os digo que es un filósofo fundamental en la intelectualidad de la época, ¿vale? Tened en cuenta que la generación del 14 es un término que se acuña a partir sobre todo de esta figura, ¿vale? Esta figura que es un universitario, es un profesor, es una persona muy, muy importante, ¿vale? En el pensamiento de la época y que, bueno, por destacar un poco en qué ideas son a las que defendía, tened en cuenta que hay una obra fundamental que recomiendo a todos que se llama La rebelión de las masas. Esta obra, como lo dice el propio término, La rebelión de las masas, hay una, digamos, una reflexión sociológica sobre cómo es la democracia, qué conlleva que la mayoría de la gente pueda intervenir en política, en un montón de aspectos, ¿vale? En la economía, en la sociedad, ¿vale? Que se abra tanto a las mayorías, él lo ve con cierto, digamos, escepticismo. ¿Vale? Entonces, él es un autor muy elitista, lo hemos dicho antes, ¿vale? El elitismo, el del arte por el arte, la minoría intelectual, ¿vale? Son gente que está muy cultivada, muy culta y que desprecian en cierto modo a la mayoría de la gente, ¿vale? En el sentido cultural, ¿vale? Como lo consideran como algo vulgar, lo de la mayoría. Y entonces, bueno, sus ideas influyen además, las de José Ortega y Gasset, en las vanguardias posteriores. ¿Por qué? Pues porque hay una obra fundamental que se llama La deshumanización del arte, ¿vale? Que os tenéis que quedar con ella sí o sí, que es la que promueve, digamos, proclama la importancia de un arte puro, ¿vale? Un arte puro significa y va a influir sobre las corrientes posteriores, sobre la generación del 27, os tenéis que quedar con este concepto, significa una evasión de lo vulgar, como estoy diciendo, de lo que todo el mundo puede hacer, ¿vale? Y considera que la metáfora como figura literaria es el método más adecuado para evadirse de toda esa vulgaridad e intentar hacer como un juego siempre literario, intelectual, saliéndose un poco de lo que, digamos, se había hecho anteriormente, de volcar las emociones, de reflexionar sobre la política, sino que lo que van a hacer es, en este arte, es crear un arte puro, ¿vale? Un arte que sea, bueno, pues eso, muy currado a nivel intelectual, a nivel de pensamiento, ¿vale? Este es el arte puro. Las vanguardias, este es el otro concepto que tenéis en vuestro libro. Vamos a ver, yo no voy a entrar a hablar de cada vanguardia, esto es una tarea que tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Me parece importantísimo que busquéis cada una de ellas, puedo preguntarlo. El futurismo, ¿vale? El surrealismo, el cubismo, podría caer en el examen, una pequeña definición de ellas. Pero yo voy a sacar una idea general de lo que son las vanguardias. Si estoy diciendo que José Ortega y Gasset ya empieza a promulgar todo esto, ¿vale? Del arte puro, de decir el arte por el arte, de crear un arte que digamos que tenga valor en cuanto que es algo complejo, elaborado, sesudo, mental, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que va a haber una reflexión, ¿vale? En esta época también, sobre lo que ha sido el arte hasta ahora y dicen, estos autores dicen, ya nos hemos cansado del arte tradicional, de lo que hemos visto hasta ahora, hay que romper con todo. Hay que ser revolucionarios en el arte, ¿vale? Igual que en la política hay que romper con todo, con las normas, con la tradición. Si yo antes lo que hacía era poner, digamos, líneas, puntos, comas, ahora hay autores que lo que hacen es escribir sin ningún signo ortográfico, ¿vale? Sin ningún signo de puntuación, perdonad. Es decir, romper con las normas, y esto lo vamos a ver en el arte pictórico, en muchos campos, ¿vale? Entonces, hay una experimentación, es decir, yo voy a probar, venga, va, no voy a poner, a esta obra no le voy a poner argumento, o lo que voy a hacer aquí es hacer un poema en forma de dibujo, lo que es un caligrama, ¿vale? Pues es experimentar, renovar temática y formalmente, digamos, la literatura de la época, junto con otras artes. Esto nos lleva a hablar de uno de los autores clave, ¿vale? En esta época, antes de la generación del 27, en estas vanguardias, que es Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna fue un autor fundamental por lo siguiente, porque introduce las vanguardias en España y por otro porque inventa un concepto literario, ¿vale? Es pues bueno, algo que es de su propia cosecha, que son las greguerías. Las greguerías están basadas en metáforas, ¿vale? Son metáforas, ya sabemos todo lo que es una metáfora, ¿vale? Diente perla, sabemos perla diente, ¿vale? Sabemos perfectamente lo que es, pero no basta con crear una metáfora que sea
bonita o que sea tradicional o que sea pues eso de la naturaleza sin más, sino que lo que quiere es fundamental mezclar esa metáfora con un elemento humorístico, es decir, que haya humor de por medio, que en esa metáfora haya juego, haya experimentación, haya arte puro. Ese es el arte puro, es decir, ir a la experimentación del lenguaje, ¿vale? Sin centrarse tanto en si algo es bonito, emocional o no, ¿vale? Simplemente algo nuevo, renovador, intelectual, ¿vale? Por ejemplo, la leche es el agua vestida de novia. Pensad en esta frase. La leche es el agua vestida de novia. O el arco iris es la cinta que se pone la naturaleza después de haberse lavado la cabeza. Y diréis, oh, qué raro, ¿no? Pues precisamente es eso lo que busca, producir como una extrañeza, ¿vale? En el lector. Bien, pues estas serían las greguerías, estos son los conceptos que tenéis que conocer aparte de las greguerías, los caligramas y la escritura automática, que también es muy común. No lo voy a decir yo lo que es, también lo tenéis que buscar, ¿vale? Tenéis internet, autonomía, ¿vale? Y creo que sois capaces perfectamente de entender si lo buscáis lo que es. De hecho, un caligrama os viene en el ejercicio 3 de la página 187, ¿vale? Por lo tanto, ya con eso deberíais saberlo. Bien, entramos con uno de los autores que a mí personalmente me gustan más, que es Juan Ramón Jiménez. Es un autor nacido en Huelva, es andaluz, es un autor muy, muy importante en la historia de la literatura, junto con Machado, junto con Lorca, ¿vale? Con otros autores. Me parece que Juan Ramón Jiménez es clave, tenéis que conocerlo, ¿vale? A él y a su mujer también, porque hizo un papel también fundamental en la traducción, en la escritura, y sobre todo porque no conoceríamos su figura como la conocemos hoy si no fuera por su mujer, que se llama Zenobia Camprubí, ¿vale? Y básicamente lo que tenemos con este autor que tener en cuenta es que es un ganador de un Nobel, ¿vale? Es uno de los pocos ganadores del Nobel de literatura que lo ganó antes de su muerte, ¿vale? Bueno, pues no voy a detenerme demasiado en él, tranquilos, solamente voy a hablar un poquito de las etapas. Que sepáis que hay una etapa que es la sensitiva, ¿vale? Que va de 1898 a 1915, ¿vale? De la cual podemos hablar, pues que hay una estética, es del poema que habéis comentado, se encuentra en esta corriente, ¿vale? Ya lo sabréis, lo habréis tenido que mirar para hacer el comentario, me imagino. Bueno, pues hay obras como Arias Tristes o Platero y yo, que es una obra que recomiendo a todo el mundo, en prosa, ¿vale? Una prosa poética. Vale, pues en esta corriente todavía sigue encaramado un poco a lo que es la corriente modernista, que ya vimos, no voy a decir lo que es porque ya lo conocéis. De ella nos lleva a hablar de otra corriente, que es la intelectual. Esta corriente, ¿vale? Estos nombres de etapas los puso él mismo sobre su propia obra, ¿vale? Otra etapa entonces es la intelectual, ¿vale? Que la intelectual va de 1916 a 1936. Esta etapa lo que va a hacer es desprenderse de todo lo que era esa vestimenta del modernismo, ¿os acordáis que os dije esos afeites, esa cosmética añadida a la poesía? Es decir, que fuera con muchos adjetivos, muy decorativa, muy bonita, muy estética, fuera. Vamos a limpiarla, vamos a desnudar la propia poesía, a desnudar esa creación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir a lo esencial. Sustantivo por aquí, sustantivo por allá, fuera adjetivos. Fuera decorar, fuera describir, fuera tal, sino vamos a ir a la palabra esencial. Vamos a ir a intentar conocer las cosas a partir de la palabra poética, ¿vale? Es decir, lo que dice en un poema suyo que es precioso, que se llama Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿vale? Es decir, que el propio pensamiento lleve a través de la palabra al conocimiento de la realidad, ¿vale? Y no me interesa tanto ya describir mis emociones, ¿vale? El lirismo, el buscar decorar mucho la estética, ¿vale? Del poema. Entonces, en esta corriente conocemos la obra de Diario de un poeta recién casado, que es una obra fundamental porque es el momento en el que se casa con Zenobia, ¿vale? Y que se va a Estados Unidos, se va a Estados Unidos en un viaje, ¿vale? Hacen varios viajes a Estados Unidos, de hecho al final va a acabar viviendo allí, ¿vale? Con el exilio. Y básicamente en este momento, pues bueno, digamos que recoge una serie de reflexiones a partir de sus viajes, reflexionando sobre el mar. Tenéis un poema precioso
que se llama Soledad, ¿vale? Que está en la página 188, no voy a leer, pero lo podéis mirar, en el que habla de esa soledad del mar, ¿vale? Como un ente que parece siempre como consigo mismo, con las olas, meditabundo, pero por otra parte es como que encierra el todo en sí mismo, luego es como el todo y lo uno, es una idea como muy mística, ¿vale? Sobre el mar, una reflexión cercana a lo religioso, cercana a lo muy espiritual, ¿vale? Es un autor muy interesante. Entonces, esto nos lleva de esta corriente a hablar de la suficiente, ¿vale? Digamos que a partir de ciertas depresiones que él pasa, porque él fue un autor muy, muy sensible, que pasa, de hecho, una parte de su vida en sanatorios, ¿vale? Él, pues bueno, como un psiquiátrico, ¿vale? Él pasa, pues eso, ciertos periodos de depresión y va a acabar fatal en el momento en el que su mujer muere de cáncer, ¿vale? En los años 50, pues antes de recibir el Nobel, pues él va a sufrir mucho por todo esto. Pero bueno, ya en esa última corriente se manifiesta esta visión tan, digamos, tan honda, tan, digamos, tan sensible y tan depresiva, por decirlo de alguna manera, en la etapa suficiente, en la que parece que anhela de un Dios, que anhela de un todo, que recoja sus ansias de eternidad, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, pues tenéis ahí otra obra conocida que es Dios deseado y deseante. Y ya con esto acabaríamos, no tiene mucho más, ¿vale? Recordaros, por lo tanto, lo siguiente, recordaros hacer las actividades a las que tenéis aquí, ¿vale? La de la 1, la 2 y la 3. Fijaos bien, esto es un caligrama, no os lo quería decir yo, pero lo vais a ver, ¿vale? Es un poema de Guillermo de la Torre que parece un sol, ¿vale? Eso es un caligrama, dibujar no sé si os acordáis del taller que hicimos a finales, ya en Navidades, antes de irnos a las vacaciones de Navidad, hicimos un taller de haikus y de caligramas. Pues esto es, ¿vale? Es una creación de esta época del novecentismo, ¿vale? Y de las vanguardias. Entonces, básicamente es eso, ¿vale? Que hagáis estos ejercicios y el uno también que dice, explica las diferencias entre la generación del 98 y la del 14 en su concepción de la literatura. Mirad el vídeo otra vez y reflexionad porque lo tenéis en la misma página, perdón, en la página 186 cuando dice pues las diferenciaciones, ¿vale? Que si es más moderno, que si tal, no lo voy a decir, ¿vale? Si buscan la modernización, lo tenéis ahí, ¿vale? La explicación exacta la tenéis en el libro y en lo que he dicho yo. Vale, bien, aquí tenéis dos poemas de Juan Ramón Jiménez que yo aconsejo que los leáis. ¿Vale? Uno que es de su visión, o sea, de su corriente más inicial, que es como el poema que hicisteis, el comentario que habéis hecho, que es más modernista, dice, viene una esencia triste de jazmines con luna, ¿vale? Todo esto que es como muy decorativo, muy sensorial, y pasa de ahí a una poesía, como os digo, mucho más sustantiva, mucho más de lo esencial, como por ejemplo, Soledad, en ti estás todo mar, y sin embargo, ¿qué sin ti estás? ¿Qué solo? ¿Qué lejos siempre de ti mismo? Es una reflexión sobre el mar en sus largos viajes, ¿vale? En transatlánticos, ¿vale? Como va reflexionando sobre la eternidad a partir del mar, ¿vale? Son reflexiones muy sesudas a la vez, ¿vale? Muy intelectuales, por eso es un autor novecentista, ¿vale? Que pasa por diferentes etapas. Bien, pues eso, que hagáis estos ejercicios, el uno es solamente el 4, ¿vale? De la 188, no quiero que hagáis todos. Y por otra parte, que busquéis las definiciones que os he dicho, las de caligrama y escritura automática, ¿vale? Muy interesante la escritura automática. Y por otra parte, que busquéis cuáles son las vanguardias, ¿vale? Las que conozcamos, ¿vale? Las que busquéis, las que encontréis, ¿vale? No hace falta tampoco que sepáis todas en profundidad, pero por favor, las siguientes básicas. Futurismo, ¿vale? Futurismo. Surrealismo, ¿vale? Futurismo, surrealismo. Si queréis buscar dadaísmo también es importante. Cubismo, aunque son más, dadaísmo y cubismo son más de las artes plásticas, ¿vale? Por lo tanto, no son necesarias que las describáis, que las pongáis en vuestro esquema. Pero lo que digo, futurismo, surrealismo y luego el creacionismo y también el ultraísmo, ¿vale? Es una corriente también que se da en España. Por lo tanto, estas corrientes que os digo, por favor, trabajadlas, pensad en ellas y todas las dudas me preguntáis, ¿vale? Pues aquí terminamos el tema, muchas gracias y hasta la próxima, chicos.